Oseas capítulo 3, dice así la palabra de Dios. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a otros dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compraré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Incline su rostro, por favor, y acompáñeme a orar a nuestro buen Dios. Padre excelso y soberano, Rey de los cielos. Esta mañana nuevamente nos presentamos delante de ti para rogarte que tú dirijas nuestras mentes y nuestros corazones hacia tu palabra. Padre, pone en nosotros un oído atento para oír, pero por sobre todo un corazón humilde para recibir lo que tú nos quieres mostrar esta mañana por medio de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque en ella tú te revelas y es el único lugar donde tenemos certeza de cómo eres tú. Claramente podemos tener una relación contigo, pero esa relación, Señor, es conforme a cómo tú te muestras por medio de tu palabra. Y te queremos agradecer porque tenemos esta hermosa revelación que tú nos has dado. Y no porque haya nacido en nosotros el querer conocerte, sino porque tú viniste a nuestro encuentro. Porque tú viniste a buscarnos a nosotros. Y es por eso que esta mañana, por medio de tu voluntad, podemos conocerte por medio de tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, y te pido humildemente la ayuda de tu Espíritu Santo para que por medio de Él podamos comprender la profundidad de lo que tu palabra nos enseña aquí. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos y que pese a mi incapacidad, pese a mi debilidad como pastor, como predicador, tu palabra sea glorificada en medio de nosotros y que pueda ser recibida con toda solicitud de nuestros corazones. Te ruego esto, Señor, que tú puedas animar al que está quebrantado, que tú puedas confortar al que está abatido, pero también que tú puedas quebrantar y humillar al orgulloso para que solamente la gloria de tu nombre sea exaltada en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos y te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sin duda alguna, hermanos, la Escritura está llena de alusiones al amor de Dios. Es increíble ver eso. De hecho, si usted le pregunta a una persona que ni siquiera sea creyente sobre quién es Dios, y probablemente va a responder de manera automática, Dios es amor. Porque es de alguna forma el atributo, la perfección que más las personas quieren resaltar. Lamentablemente, ese atributo es maravilloso, pero hay un problema, no en el atributo o la perfección como tal, sino que el problema nace en el corazón del hombre, el cual solamente quiere ver y comprender a un Dios amoroso que lo único que desea es lo mejor para su creación. Sin embargo, el error de esta concepción de que Dios es amor sin la Escritura es una concepción parcial de quién es verdaderamente Dios. Aquel que se acerca a Dios y quiere conocerle por medio de la Escritura se va a encontrar que el amor de Dios es maravilloso, pero también el amor de Dios va de la mano con su justicia. Y de la misma manera que Él ama, de la misma manera que Él perdona, Él también debe emitir juicio. Él debe emitir juicio. Por eso es que nuestra concepción, la concepción correcta del amor que nosotros debemos de tener como cristianos, es la concepción que la Escritura nos dice.
Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versos 38 al 39, nos da una esperanza tremenda en que nosotros somos el objeto del amor de Dios. Y por tanto, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros vemos estos pasajes, claramente nos animan, claramente nos dan esperanza. Porque cuando Dios dice que nada nos va a separar de Él, claramente eso implica que nada. Ni siquiera, hermanos míos, nosotros mismos podemos apartarnos de Él cuando es Él quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que vemos cómo Dios se muestra y muestra este tributo de su amor. También, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, el apóstol Pablo comienza a hablar del amor de Dios y de alguna manera demostrar que este amor es en 4 dimensiones, o en 3 dimensiones más bien. Dice, para que por fe en Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprobar junto con todos los santos, fíjese bien, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pasajes como este abundan en el Nuevo Testamento, donde claramente se nos habla de ese amor. Sabemos que Dios es perfecto, por tanto su amor es perfecto y sobrepasa todo lo que nosotros siquiera pudiésemos imaginar. Pero debemos tener claro, hermanos míos, que como cristianos no solo debemos quedarnos con una concepción o con una definición del amor de Dios tan etérea, porque de alguna manera el cristiano está obligado no tan solo a recibir, a ser parte o objeto de ese amor, sino que también debemos conocer profundamente qué implica ese amor. Nosotros debemos saber cómo es que Dios ama. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mandó en Juan capítulo 15, versículo 12 lo siguiente: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un cristiano debe conocer el amor de Dios. No tan solo en el área del conocimiento de la definición, sino por sobre todo en qué verdaderamente implica ese amor. Porque un cristiano está llamado. Si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, si tú eres nueva criatura, tú estás llamado a amar como Dios ama. Por tanto, debes saber cómo es que Dios ama. Curiosamente, este pasaje que acabamos de leer nos muestra precisamente cómo es el amor de Dios. Por eso que el título es ¿Cómo ama a Dios? Y en este pasaje de Oseas que acabamos de ver, vamos a ver básicamente 3 cosas importantes. Lo primero es que cómo este amor de Dios es un amor que redime. En segundo lugar, vamos a estar viendo que este amor es un amor que sana. Y en tercer lugar, vamos a ver que este amor es un amor eterno. Hermanos, el mismo amor que Dios tiene para contigo es el amor que tú debes tener para con tu hermano. Y tu hermano, entiéndase bien, como no tan solo aquel que ha nacido de nuevo, aquel hermano de la iglesia, sino también aquel hermano que ha nacido de nuevo más íntimo, más cercano a ti, que es tú, en el caso de los varones, su esposa, en el caso de las mujeres, su esposo, en el caso de su familia, sus hijos. Ese es el amor que nosotros debemos tener. Y verdaderamente cuando nosotros ahondamos y profundizamos en este amor que Dios tiene, honestamente, al compararlo a nuestra propia definición de amor, es nuestra definición de amor o nuestra práctica del amor queda al debe. Y al debe en demasía. Nosotros, hermanos, aún habiendo nacido de nuevo, aún siendo nuevas criaturas, e incluso el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, no podemos amar como Dios ama.
Pero el anhelo de nuestro corazón debe ser ese. Debemos anhelar, amar como Dios ama. Porque ese es el llamado. Como yo os he amado, dijo el Señor Jesús, ustedes deben amarse. ¿Cómo vamos a conocer o cómo vamos a practicar ese amor si en primer lugar no lo conocemos? Y este pasaje nos enseña eso en primera instancia. En primer lugar, el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Este texto nos muestra que el amor de Dios es un amor que redime. Acompáñenme al versículo 1. Dice lo siguiente: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Quiero que las personas, los hermanos que han venido semanas anteriores me perdonen, pero creo que es necesario nuevamente volver a repetir en qué contexto Dios está hablando esta palabra. ¿En qué contexto está mandando Dios a Oseas a hacer esto? El pueblo de Israel, el pueblo del norte, se había ido en pos de otros dioses. Había dejado al Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto. Ellos, sin creerlo, muchos de ellos, empezaron a mezclar la religión pagana de aquel entonces, de aquel sector, el culto a Baal, y lo comenzaron a mezclar con el culto al Señor. Eso produjo un cierto sincretismo de parte del pueblo de Dios. Sin embargo, ellos empezaron a considerar que los sacrificios que ellos le hacían a Baal eran sacrificios que le hacían a Dios. Y su mala concepción de eso los hizo que se desviaran cada vez más y cada vez se alejaran más de Dios. De esa manera Israel comenzó a adulterar espiritualmente, a adulterar con su Dios. Este pueblo renunció a ese compromiso nupcial que Dios hizo con ellos en aquel desierto cuando los sacó de Egipto, y se apartaron vez tras vez, más y más. Es en ese contexto que Dios llama a Oseas, y Él le pide a Oseas que pueda mostrar y anunciar este llamado al arrepentimiento. Pero para que el profeta Oseas comprendiera de una manera clara y entendiese el corazón que Dios tenía para con su pueblo, Él le dice que junto con el mensaje de arrepentimiento que debía entregarles, ellos, él en particular, Oseas, tenía que hacer algo. Ese acto que Dios le pidió fue que tomase a una mujer adúltera. Esta mujer nosotros comprendimos que muy probablemente se refiere a una mujer que se prostituía. Dios le pide a Oseas que tome a esta mujer prostituta ritual, porque era el rito a Baal que se hacía en aquel entonces, y que se case con ella sabiendo que ella le va a dar hijos de prostitución. Precisamente, esta mujer llamada Gomer le da 3 hijos. Jezreel el primero, que era hijo de Oseas, y los siguientes 2, Lo-Ruhama y Lo-Amí, probablemente eran hijos de fornicación, eran hijos de prostitución, y Oseas no era el padre de esos pequeños, muy probablemente. Entonces vemos que Dios le pide a Oseas que se compenetre en este mensaje y que en carne propia él pueda experimentar el sentimiento que Dios tenía. El pueblo se ha prostituido, el pueblo se ha ido tras otros dioses. Tú toma una mujer prostituta para que sientas lo que yo siento. Vimos que en los capítulos 1 y los capítulos 2 hay un mensaje de advertencia, de juicio, hilvanado perfectamente con mensajes de esperanza. Y vimos que en el punto previo o el punto de inflexión entre ese mensaje de juicio y ese mensaje de esperanza era el eterno pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ese nuevo pacto que viene por medio de Jesucristo y al cual no tan solo ese pueblo de Israel está llamado, sino también cada uno de aquellos que estamos en este mundo. Ahora bien, en el capítulo 3, nosotros vemos nuevamente una reanudación de este vínculo entre Oseas y su esposa. Algunos piensan que como no se menciona el nombre de la mujer, porque aquí en el versículo 1 no le dice
me dijo otra vez Jehová, ve y ama a tu esposa, sino más bien dice, ve, ama a una mujer amada de su marido. Entonces hay algunos eruditos que piensan que en realidad Dios le está diciendo que tome a otra mujer. Pero la verdad es que esto no es así. Lo que Dios está pidiéndole a Oseas es que él vuelva ahora a buscar a su esposa Gomer, la prostituta que lo había abandonado y que lo había dejado. Eso es lo que Dios le está pidiendo a Oseas aquí. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su marido, aunque adúltera. Y aquí vienen las preguntas que nosotros nos podemos hacer. ¿Quién es esta mujer? Respuesta, la esposa de Oseas. ¿Por qué no la nombra? Muy probablemente Dios no nombra a esta mujer por la sencilla razón de que ella había olvidado y dejado su compromiso matrimonial, por tanto ni siquiera la llama tu esposa, porque ella voluntariamente se había ido tras otros hombres. Ella voluntariamente se había prostituido y había adulterado. Por esa razón, muy probablemente, es que aquí no la llama por nombre Gomer. Pero lo que está diciendo es que vaya nuevamente y ame a esa mujer amada por su compañero. Esto denota algo también sumamente importante, hermanos. Y nos habla de Oseas. Oseas, al igual que Dios, siendo un hombre traicionado, y Dios siendo un Dios cuyo pueblo lo traicionó, todavía mantenía su amor para con su esposa. ¿Por qué no reflexionamos en eso un momento? Llevémoslo a nuestra realidad. Los últimos años, las tasas de divorcio son superiores incluso a la de matrimonios. Es decir, más divorcios hay que los matrimonios que se llevan a cabo dentro de un año. ¿Cuáles son las razones de esos divorcios? Muchos de ellos, incompatibilidad de caracteres. Es que ya no la amo, es que ya no me ama, es que ya no me proyecto con él o con ella. Ese es el corazón caído del ser humano. ¿Sabes lo que es peor? Que lamentablemente en la iglesia de Cristo muchas veces hay hermanos que temen al Señor, que aman al Señor, pero que tienen esta misma definición ante las dificultades del matrimonio. Hay muchos que piensan que porque se llevan mal de pronto, porque discuten, la solución a ese problema es la separación o el divorcio. Dios te está mostrando algo aquí esta mañana. Dios te está mostrando su corazón. Y también, no tan solo su corazón, el corazón de un Dios perfecto, sino también el corazón de un hombre pecador que se llamaba Oseas y que pese a que su esposa se prostituía, se unía íntimamente con otros hombres, él aún la amaba. Él aún amaba a su esposa. Hoy, al primer problema, me voy a la casa de mis papás. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Pero en Cristo el estándar es tremendamente elevado. En Dios el estándar que Él nos muestra es de un amor fiel. De un amor fiel pese a incluso que la otra parte haya roto su pacto. Pese a que haya pisoteado la dignidad de su marido en el caso de Oseas. Dios está mostrando acá que tanto Oseas como él aún amaban a sus respectivas esposas. Hermanos míos, no es el tema, pero paso a dejarla ahí. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto que no debe ser roto. El mismo Señor Jesucristo dijo, lo que Dios une, no lo separe el hombre. El matrimonio es un pacto inquebrantable. Dios dice en Malaquías capítulo 2, verso 16, que Él aborrece el divorcio. Por tanto, para un cristiano el divorcio nunca debiese ser una solución.
Hay muchas soluciones. Está el arrepentimiento, está el quebrantamiento, está el perdón. Pero si nosotros debemos amar como Dios ama, nuestro llamado es a ese perdón. Y no a buscar lo más fácil, lo más sencillo, que es el quiebre de un vínculo matrimonial. Porque Dios aborrece eso. ¿Sabe por qué Dios lo aborrece? Porque Él es perfecto y Él no rompe su pacto. Y Él quiere que sus hijos sean como Él. Pese a la infidelidad del pueblo, Él siguió fiel. Pese a que el pueblo no lo amó, Él lo amaba. Y vemos aquí en la vida de Oseas precisamente lo mismo. Y es por eso, fíjese aquí lo que le dice a Oseas. Me dijo otra vez, ama a una mujer amada de su esposa, aunque adúltera. Y aquí viene el cómo debe amarla. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Ese es el amor que Dios le pide a Oseas que debe tener. El mismo amor que Dios tiene para con su pueblo, Oseas lo debía tener. Él todavía la amaba, pero Dios le estaba pidiendo que ese amor no fuese cualquier tipo de amor, que no fuese un amor simplemente de misericordia, de compasión, sino que fuera un amor que pasase la misericordia y la compasión. Fuera un amor completo, un amor íntegro, como el amor que Dios tenía para con su pueblo. Aquí es curioso porque normalmente nosotros entendemos que el amor que Dios tiene para con su pueblo no es para con todo el pueblo. Hasta el día de hoy usted puede ver, usted va a Israel y va a notar que nadie teme al Señor de los israelitas. Los judíos el día de hoy creen cualquier cosa menos en Jesucristo. Entonces, esta promesa no está dado al linaje de Israel, no está dado al pueblo de Israel, sino que está dado a ese remanente que Dios tiene de ese pueblo. Ahora bien, lo más curioso de esto, que normalmente nosotros hablamos de un remanente fiel, pero aquí el texto claramente nos dice que no es fiel ese remanente. Porque de la misma manera, nosotros que hemos sido salvados por el amor de Dios, porque nosotros, hermano mío, de alguna manera hemos sido y somos representados en aquel pueblo. Nosotros vivimos vidas alejadas de Dios. Vivíamos conforme a nuestros propios propósitos. Quizá aquí todavía hay gente que vive de esa manera. Pero cuando Cristo se acerca a nosotros, cuando Él se acerca a nosotros y nos ama, nos da su amor. Él lo hace de una manera incondicional y no condicional. Él es proactivo en amar. Él no espera que nosotros le amemos. Él nos ama primero. Y ese es el amor que Dios manifiesta aquí. Este pueblo al cual Él está prometiendo este amor es un pueblo infiel. Es un pueblo que en ese momento era desobediente ante el mensaje del arrepentimiento que Dios le estaba llamando. De la misma manera, hermanos míos, de la misma manera hay personas que están y todavía no han manifestado o no han recibido el amor de Dios. De esa misma forma, tú no puedes amar a Dios. Es Dios quien te amó. Es Dios quien se entregó por ti. No es que tú seas bueno y tú busques a Dios, porque esa no es una verdad. Es Dios quien salió a tu encuentro. Porque tú no eres de manera natural fiel. Es Dios el fiel que sale a tu encuentro, quien viene a buscarte. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Dios ama a un pueblo que aún le es infiel. De esa manera también nosotros anduvimos. Y cuando nosotros éramos pecadores, Él nos amó. No esperó algo bueno en nosotros, sino que simplemente derrochó su amor en nuestras vidas. Ahora bien, dice el pasaje acá, como el amor de Jehová para con sus hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Aquí es necesario notar que no es que Dios esté preocupado de los postres que le gustaba a su pueblo. No es que a ellos les gustaban las tortas de pasas simplemente y a Dios no le gustaba que comiesen esas cosas, sino la idea que tienen las tortas de pasas en aquel contexto es lo que nos importa. Porque normalmente en la Escritura, en el Antiguo Pacto, la torta de pasas estaba asociada a el recuperar la energía,
a recuperar el vigor. Pero también, por ejemplo, en el libro de Cantares, en el capítulo 2, versículo 5, nos habla de que las pasas y las tortas de pasas también hacían una alusión dentro de la concepción hebrea a lo afrodisíaco. Cantares 2:5 dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Muy probablemente esta alusión que se hace a las tortas de pasas estas tortas eran entregadas o se comían en los rituales que se hacían a Baal, a los rituales de sensualidad, a los rituales de fornicación y adulterio que se daban en aquel entonces. Entonces a eso se está refiriendo, no a los postres que comían el pueblo de Dios, sino más bien a esa tendencia de esos alimentos que empleaban para el culto a un Dios que no era Él. Entonces, pese a que el pueblo se iba tras otros dioses, pese a que ellos participaban activamente en orgías y en cosas que a Dios no le agradaban, Dios aún mantenía ese amor. Ahora, un elemento que aparece en el versículo 2 es tremendamente importante también. El verso 2 introduce un nuevo elemento. Dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué razón Oseas, al momento de ir a buscar a su esposa, debe comprarla? ¿Qué es lo que pasó con esta mujer? ¿Qué ocurrió luego de que Oseas se enterara de que ella había sido adúltera? Él la dejó, la abandonó y ella se fue. Opciones hay muchas aquí. Probablemente ella no podía sustentarse sola, por tanto tomó préstamos los cuales no pudo pagar. Probablemente se tuvo que vender como esclava para poder sobrevivir. Fíjense en la situación, en la posición en la cual estaba Gomer. No tan solo una prostituta, sino que ahora también era una esclava. Y aquí vemos nosotros el amor redentor de Dios. Vemos que Él va y en un acto representativo de lo que Dios hace con su pueblo, la compra por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Aproximadamente se estima que esto equivalía a 30 ciclos, que era justamente el precio de la reivindicación de un esclavo. Así que esta mujer estaba en el mercado de esclavos y lo que hace Oseas para poder recuperarla es pagar por ella. Fíjese, no tan solo la ama, sino que también tiene que desembolsar de su bolsillo dinero para poder volver a estar en una relación con su esposa. ¿Le suena algo? ¿No le suena acaso aquel acto de amor que Dios hace para con los suyos a la hora de pagar el precio de la esclavitud que tú y yo teníamos? Ese es el amor de Dios, hermanos. Un amor que redime. Un amor que no tan solo ama, sino que también paga. Esta mujer tenía una deuda. Esta mujer estaba siendo ofrecida y vendida como esclava. De la misma manera, las personas que están sin Dios en el mundo son esclavas. El mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice eso: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Las personas en el mundo piensan que son libres, hacen lo que quieren porque son libres, pero ellos no saben una realidad: ellos no son libres. Ellos no viven en libertad, ellos viven en esclavitud, porque son esclavos del pecado. Sus pasiones los llevan. Lo vemos en las teleseries y la otra vez lo comentábamos. Vemos en la teleserie a un hombre que está casado y se enamora apasionadamente de otra. Y le preguntan: ¿qué te pasó? Y él dice: es que no pude resistirlo. Ese es un reflejo de la realidad. Las personas no pueden resistir a sus propias pasiones porque no son dueños de sus pasiones los gobiernan. De la misma manera tú y yo andábamos antes. De la misma manera aquel que no está en Cristo anda y nosotros andábamos. Nosotros no somos mejores que esas personas. La diferencia radica
en que ellos son esclavos todavía. Y tú fuiste un esclavo que ha sido comprado por precio. Y ese precio es la sangre de Cristo Jesús. Ese es el precio que el Señor pagó para que tú el día de hoy no seas esclavo de tus pasiones, de tus pecados, sino que ahora seas libre de eso y puedas servir al Rey de los cielos. Primera de Corintios capítulo 7, verso 23 dice: por precio fuisteis comprados. Aquellos que estamos en Cristo fuimos comprados, porque al igual que Gomer, la mujer de Oseas, estábamos en un mercado de esclavos siendo exhibidos al mejor postor. Pero es Cristo quien paga el precio y el día de hoy nosotros somos su propiedad. De la misma manera, Oseas en aquel entonces tuvo que pagar el precio para poder volver a estar con su esposa. No tan solo la ama, sino que también hay un sacrificio pagando un precio. Ese es el amor que vemos aquí. En segundo lugar, la característica de este amor de Dios es un amor que sana. Veamos el verso 3 y el verso 4. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin trafines. Aquí nuevamente hay un símil entre lo que Oseas hace y lo que Dios va a hacer. Dios no le pide a Oseas que vaya, ame a su esposa, la compre solamente y así como si nada vuelva a tener una relación íntima con ella, una relación cercana. No, fíjese lo que le dice él acá. Le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. ¿Qué denota eso? Que él iba a volver a traer a su esposa a su casa, pero iba a haber un tiempo de sanidad en la relación. Iba a haber un tiempo en el cual su esposa ya no iba a fornicar, no iba a tomar a otros hombres, pero ese tiempo él tampoco iba a estar con su esposa. Él se iba a privar de ella. ¿Por qué? Él se iba a privar porque esta relación tenía que pasar por un proceso de sanidad también. ¿Se da cuenta? De la misma manera vemos nosotros en el versículo 4 que es el amor que Dios tiene para con Israel, su pueblo. Dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel está así. Todavía Dios no vuelve a reanudar su relación íntima con aquel remanente de ese pueblo de Israel. Fíjese que paralelamente nosotros, como parte de ese pueblo espiritual por medio de la fe de Abraham, ¿cierto? Porque la iglesia es el pueblo de Dios, junto con este remanente también que es parte del pueblo de Dios. Ahora bien, fíjese aquí en este detalle importante. Nosotros claramente, tenemos ahora una relación con el Señor. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos su novia. Pero fíjese que todavía no estamos desposados con Él, todavía no estamos casados. La fiesta todavía no se ha llevado a cabo y eso va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos también en este proceso de sanidad de la relación. Estamos siendo santificados. Estamos en este peregrinar de ser purificados por medio de la obra del Espíritu Santo para que cuando el Señor Jesucristo vuelva, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos y resucitemos, nos encontremos nuevamente con nuestro Señor, pero ahora sí, en ese acto matrimonial eterno. El amor de Dios es un amor que sana. Es un amor que sana. Es un amor que redime. No tan solo ama, sino que se sacrifica. Pero también es un amor que busca la sanidad. De la misma manera, hermanos míos, nosotros debemos hacer. De la misma manera, haciendo esta nueva alusión al matrimonio, según lo que comentamos, puede que se dé una situación matrimonial como la que vemos en Oseas. Puede que el marido sea infiel o que la mujer sea infiel. Si ellos temen al Señor, la parte ofendida, perdón, en primer lugar, la parte
que ofende debe arrepentirse. Y la parte ofendida debe perdonar. Si queremos ser como nuestro Señor, ese es el camino. Pero tiene que haber este doble elemento: arrepentimiento por parte del ofensor y perdón por parte del ofendido. Eso es lo que debe hacer. Y también darse este proceso de sanidad que se está mostrando acá. Aquí no puede haber obviamente un borrón y cuenta nueva. El amor debe persistir, pero esta relación debe sanar. Debe sanar y Dios se va a encargar de eso. Haciendo una alusión obviamente al matrimonio, aprovechando que estamos aquí hablando de eso. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que nosotros debiésemos hacer. Algunos me dirán, pero si el Señor habla del divorcio. Así es, el Señor habla del divorcio. Pero fíjese lo que dice el Señor Jesús. Dice, por causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés les dio el divorcio. El divorcio, hermanos míos, es lícito, es permitido, pero el divorcio denota dureza del corazón. Mientras cuando hay dos partes que se humillan delante del Señor, vemos a una persona que ofende arrepentida y vemos a un ofendido que perdona. Eso es lo que vemos acá. No estamos llamados nosotros estamos llamados a ser como Cristo, a actuar como Cristo, a actuar conforme al amor que Dios nos da. El tercer elemento, hermanos míos, que vemos en este pasaje es un amor eterno. En primer lugar, recordemos, un amor que redime, un amor que sana y un amor eterno. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios nunca deja de ser. Versículo 5. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí está el elemento de arrepentimiento que recién les comentaba. Dios ama a este pueblo de la misma manera que Oseas ama a su esposa prostituta. ¿Ya? Pero vemos aquí un acto de parte del pueblo de Dios. Dice que aquí el pueblo se va a volver y va a buscar. Eso implica humillación. Eso implica arrepentimiento. El pueblo de Dios va a arrepentirse. El pueblo de Dios va a arrepentirse. Aquellos que son parte de ese remanente se van a arrepentir y van a buscar a Jehová su Dios. Y fíjese aquí. Y a David su rey. Aquí hay un salto tremendo. Aquí está hablando obviamente nosotros estamos haciendo una aplicación para nosotros de parte, como también somos parte del pueblo de Dios, pero nunca olvidemos que el contexto en el cual está escrito esto es al pueblo de Israel en aquel entonces. Aquí le está prometiendo que ellos, el pueblo de Israel, iban a volver, iban a buscar a Jehová, ¿cierto? Pero aquí fíjese aquí en este detalle, va a volver a buscar a su Dios y a David su rey. ¿Quién es David su rey? El Mesías. Aquí está hablando de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos cuando un remanente del pueblo de Israel va a volver al Señor Jesucristo y va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que está haciendo aquí alusión. Fíjese, entre que esto fue escrito, el libro de Oseas, hasta que se cumpla este versículo 5, hay mucho tiempo, hay más de 1000 años, mucho más de 2000 años. Entre que se cumpla eso a que se cumpla lo otro. Hay una promesa de Dios de un amor eterno. Y eso se va a dar, hermanos míos. Fíjense aquí. Buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Aquí está esta promesa que Dios hace a su pueblo nación, llamémoslo Israel, que aparece también en Romanos capítulo 11, verso 23, donde dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí está hablando nuevamente de eso. Está hablando de que al final del tiempo, cuando Jesucristo venga, escuche bien, cuando el Señor venga por segunda vez, en ese momento, el pueblo de Dios, aquellos que estén, se van a arrepentir y reconocer a Cristo y van a volver a Él. Por eso habla del fin del tiempo, el final de los días. Y eso hace una ilusión a lo último en el programa de Dios.
Entonces aquí vemos este amor de Dios para con su pueblo nación. Pero también, hermanos míos, vemos cómo ese amor repercute a nosotros, que también somos parte del pueblo de Dios. No de linaje, ciertamente, no de etnia, no de nación, pero sí también somos parte del pueblo de Dios y hemos experimentado este amor que Dios nos ha dado, este amor que nos redimió de la esclavitud, este amor que nos está sanando en un proceso de santificación maravilloso que vivimos día a día. Y en tercer lugar, por medio de una promesa eterna de que seremos su pueblo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Qué maravilloso es el amor de Dios. Hermanos, aquí Dios nos muestra cómo es que Él ama. Oremos al Señor.